1. La Segunda Guerra Mundial comenzó en 1939. ¿Verdadero o falso? Verdadero. La guerra comenzó el 1 de septiembre de 1939 con la invasión de Polonia por Alemania. 2. Japón atacó Pearl Harbor en 1943. ¿Verdadero o falso? Falso. Japón atacó Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. 3. El Pacto Molotov-Ribbentrop fue un tratado de no agresión entre Alemania y la Unión Soviética. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Este pacto se firmó el 23 de agosto de 1939. 4. La batalla de Stalingrado fue una de las primeras victorias de los aliados en Europa. ¿Verdadero o falso? Verdadero. La batalla duró desde agosto de 1942 hasta febrero de 1943 y fue una victoria decisiva para los aliados. 5. La Operación Barbarroja fue el nombre clave para la invasión de Italia por parte de los aliados. ¿Verdadero o falso? Falso. La Operación Barbarroja fue la invasión de la Unión Soviética por parte de Alemania en 1941. 6. Los Estados Unidos entraron en la Segunda Guerra Mundial inmediatamente después de la invasión de Polonia. ¿Verdadero o falso? Falso. Estados Unidos entró en la guerra después del ataque a Pearl Harbor en 1941. 7. La batalla de El Alamein tuvo lugar en el desierto del Sáhara. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Esta batalla tuvo lugar en el norte de África en 1942. 8. Winston Churchill fue primer ministro del Reino Unido durante toda la Segunda Guerra Mundial. ¿Verdadero o falso? Falso. Churchill se convirtió en primer ministro en 1940, sucediendo a Neville Chamberlain. 9. La Operación Overlord fue el nombre clave de la invasión de Normandía. ¿Verdadero o falso? Verdadero. La invasión comenzó el 6 de junio de 1944, conocido como el Día D. 10. La Conferencia de Yalta fue una reunión entre los líderes de Estados Unidos, el Reino Unido y Francia. ¿Verdadero o falso? Falso. La Conferencia de Yalta, en 1945, reunió a Roosevelt, Estados Unidos, Churchill, Reino Unido, y Stalin, URSS. 11. El Holocausto se refiere al genocidio de 6 millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Verdadero o falso? Verdadero. El Holocausto fue la persecución y exterminio sistemático de los judíos por los nazis. 12. La Luftwaffe era la fuerza aérea alemana durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Verdadero o falso? Verdadero. La Luftwaffe fue la rama aérea de la Wehrmacht, las Fuerzas Armadas Alemanas. 13. La ciudad de Hiroshima fue la primera en ser atacada con una bomba atómica. ¿Verdadero o falso? Verdadero. La bomba atómica fue lanzada el 6 de agosto de 1945. 14. Benito Mussolini fue el líder de Francia durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Verdadero o falso? Falso. Mussolini fue el dictador de Italia. 15. La Blitzkrieg fue una táctica de guerra rápida utilizada por Alemania. ¿Verdadero o falso? Verdadero. La Blitzkrieg, o guerra relámpago, fue una táctica de ataque rápido y sorpresa.
16. La Segunda Guerra Mundial terminó en 1945. ¿Verdadero o falso? Verdadero. La rendición de Japón en agosto de 1945 marcó el final de la guerra. 17. La línea Maginot fue una línea defensiva construida por Alemania. ¿Verdadero o falso? Falso. La línea Maginot fue construida por Francia para defenderse contra Alemania. 18. El general Dwight Eisenhower fue el comandante supremo de las fuerzas aliadas en Europa. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Eisenhower fue el comandante supremo de las fuerzas expedicionarias aliadas. 19. La batalla de Midway fue una victoria importante para Japón. ¿Verdadero o falso? Falso. La batalla de Midway en 1942 fue una victoria decisiva para Estados Unidos en el Pacífico. 20. El Plan Marshall fue una estrategia de guerra alemana. ¿Verdadero o falso? Falso. El Plan Marshall fue un programa de ayuda económica de Estados Unidos para la reconstrucción de Europa después de la guerra. 21. La ciudad de Berlín fue dividida en 4 zonas de ocupación al final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Berlín fue dividida entre Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la Unión Soviética. 22. La batalla de Kursk fue la batalla de tanques más grande de la Segunda Guerra Mundial. ¿Verdadero o falso? Verdadero. La batalla de Kursk, en 1943, fue la mayor batalla de tanques de la historia. 23. El Enigma fue una máquina de cifrado utilizada por las fuerzas británicas. ¿Verdadero o falso? Falso. El Enigma fue una máquina de cifrado utilizada por las fuerzas alemanas. 24. La Segunda Guerra Mundial vio el uso extensivo de aviones y submarinos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Tanto aviones como submarinos jugaron roles cruciales en la guerra. 25. El Pacto de Acero fue una alianza militar entre Alemania y Japón. ¿Verdadero o falso? Falso. El Pacto de Acero fue una alianza entre Alemania e Italia. 26. El líder soviético durante la Segunda Guerra Mundial fue Vladimir Lenin. ¿Verdadero o falso? Falso. El líder soviético durante la Segunda Guerra Mundial fue Joseph Stalin. 27. La invasión de Normandía fue el mayor asalto anfibio de la historia. ¿Verdadero o falso? Verdadero. La invasión de Normandía, el día D, es considerada el mayor asalto anfibio de la historia. 28. Anne Frank escribió su famoso diario mientras se escondía en Berlín. ¿Verdadero o falso? Falso. Anne Frank escribió su diario mientras se escondía en Ámsterdam, Países Bajos. 29. El bombardeo de Dresde fue una de las operaciones aéreas más controvertidas de los aliados. ¿Verdadero o falso? Verdadero. El bombardeo de Dresde en 1945 fue muy controvertido debido a la gran cantidad de bajas civiles. 30. El desembarco en Normandía tuvo lugar el 6 de junio de 1944. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Esta fecha es conocida como el Día D. 31. El Tratado de Versalles puso fin a la Segunda Guerra Mundial. ¿Verdadero o falso?
Falso. El Tratado de Versalles puso fin a la Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial terminó con la rendición incondicional de Alemania y Japón en 1945. 32. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más letal en la historia humana. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Se estima que murieron más de 70 millones de personas durante la guerra. 33. La batalla de Guadalcanal fue una batalla naval importante en el Atlántico. ¿Verdadero o falso? Falso. La batalla de Guadalcanal fue una importante campaña en el Teatro del Pacífico. 34. Franklin D. Roosevelt fue el presidente de Estados Unidos durante toda la Segunda Guerra Mundial. ¿Verdadero o falso? Falso. Roosevelt fue presidente durante la mayor parte de la guerra, pero murió en abril de 1945 y fue sucedido por Harry S. Truman. 35. El eje estuvo compuesto principalmente por Alemania, Italia y Japón. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Estos tres países fueron los principales miembros del eje. 36. La batalla de las Ardenas fue la última gran ofensiva alemana en el frente occidental. ¿Verdadero o falso? Verdadero. La batalla de las Ardenas, también conocida como la batalla del Bulge, fue la última gran ofensiva alemana en el oeste. 37. La Segunda Guerra Mundial comenzó con la invasión de Checoslovaquia. ¿Verdadero o falso? Falso. La guerra comenzó con la invasión de Polonia. 38. El ataque a Pearl Harbor fue una sorpresa completa para Estados Unidos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. El ataque japonés fue una sorpresa total y llevó a la entrada de Estados Unidos en la guerra. 39. La conferencia de Potsdam se celebró antes de la invasión de Normandía. ¿Verdadero o falso? Falso. La conferencia de Potsdam se celebró en julio de 1945, después de la invasión de Normandía. 40. El día D es el término utilizado para describir el primer día de la invasión aliada de Normandía. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Día D se refiere específicamente al 6 de junio de 1944, cuando comenzó la invasión. 41. La batalla de Iwo Jima fue una de las últimas batallas importantes en el Teatro del Pacífico. ¿Verdadero o falso? Verdadero. La batalla de Iwo Jima tuvo lugar en febrero y marzo de 1945. 42. Adolf Hitler se suicidó en 1943. ¿Verdadero o falso? Falso. Hitler se suicidó el 30 de abril de 1945. 43. La Segunda Guerra Mundial vio el uso de armas nucleares por primera vez en la historia. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki fueron las primeras armas nucleares utilizadas en combate. 44. La invasión de Polonia por parte de Alemania fue la primera acción militar de la Segunda Guerra Mundial. ¿Verdadero o falso? Verdadero. La invasión de Polonia el 1 de septiembre de 1939 marcó el inicio de la guerra. 45. La batalla de Okinawa fue una de las batallas más sangrientas de la Segunda Guerra Mundial. ¿Verdadero o falso? Verdadero. La batalla de Okinawa, que tuvo lugar en 1945, fue una de las más sangrientas del conflicto.
46. La conferencia de Teherán tuvo lugar en 1942. ¿Verdadero o falso? Falso. La conferencia de Teherán se celebró en noviembre-diciembre de 1943. 47. El Proyecto Manhattan fue el nombre del programa estadounidense para desarrollar armas nucleares. ¿Verdadero o falso? Verdadero. El Proyecto Manhattan llevó al desarrollo de las primeras bombas atómicas. 48. El general Owen Rommel fue conocido como el zorro del desierto. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Rommel ganó este apodo por sus tácticas en la campaña del norte de África. 49. La Gran Alianza incluía a Alemania, Japón e Italia. ¿Verdadero o falso? Falso. La Gran Alianza se refiere a la alianza entre Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética. 50. La batalla de Dunkerque resultó en la evacuación de más de 300.000 soldados aliados. ¿Verdadero o falso? Verdadero. La evacuación de Dunkerque en 1940 rescató a más de 300.000 soldados aliados. 51. La Blitz se refiere a los intensos bombardeos alemanes sobre Londres en 1940 a 1941. ¿Verdadero o falso? Verdadero. La Blitz fue la campaña de bombardeo estratégico alemán contra el Reino Unido. 52. Joseph Goebbels fue el ministro de propaganda nazi. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Goebbels fue el encargado de la propaganda en el régimen nazi. 53. La batalla de Korosi fue la primera batalla naval en la que los barcos enemigos no se vieron. ¿Verdadero o falso? Verdadero. La batalla de Korosi en 1942 fue la primera en la que los aviones lanzados desde portaaviones jugaron el papel principal. 54. El general Douglas MacArthur lideró las fuerzas aliadas en el teatro europeo. ¿Verdadero o falso? Falso. MacArthur lideró las fuerzas aliadas en el teatro del Pacífico. 55. La batalla de Lady Gulf fue la mayor batalla naval de la Segunda Guerra Mundial. ¿Verdadero o falso? Verdadero. La batalla de Lady Gulf, en 1944, es considerada la mayor batalla naval de la historia. 56. La Conferencia de Casablanca decidió la rendición incondicional de las potencias del eje. ¿Verdadero o falso? Verdadero. La Conferencia de Casablanca, en 1943, determinó que los aliados solo aceptarían la rendición incondicional de Alemania, Italia y Japón. 57. La ciudad de Nagasaki fue la primera en ser atacada con una bomba atómica. ¿Verdadero o falso? Falso. Hiroshima fue la primera, seguida por Nagasaki. 58. La Guerra Fría comenzó inmediatamente después del final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética llevaron rápidamente a la Guerra Fría tras la Segunda Guerra Mundial. 59. La Segunda Guerra Mundial provocó la creación de las Naciones Unidas. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Las Naciones Unidas se establecieron en 1945 para prevenir futuros conflictos globales. 60. La Segunda Guerra Mundial fue desencadenada en parte por el Tratado de Versalles. ¿Verdadero o falso?
Verdadero. Las duras condiciones impuestas a Alemania por el Tratado de Versalles contribuyeron a la inestabilidad y resentimiento que llevaron a la Segunda Guerra Mundial.